¿Cuál es el origen del Evangelio de la Prosperidad? También referido como el Evangelio de Sanidad o Prosperidad, Evangelio de Pídanlo y Recíbanlo, o Evangelio de Codicia, es uno de los énfasis de crecimiento más veloz dentro de la iglesia contemporánea, con una prominencia especial entre algunas iglesias pentecostales y carismáticas. Se ha diseminado actualmente a través de diversas denominaciones y tradiciones eclesiásticas. Este evangelio se enfoca principalmente en las posiciones materiales y bienestar físico y éxito en esta vida, lo que mayormente incluye abundantes recursos financieros, buena salud, vestimenta, viviendas, automóviles, ascenso laboral, éxito en los negocios, así como otras cuestiones de la vida. Uno de los pasajes más usados para apoyar su doctrina es el de que Dios te ha hecho cabeza y no cola, o de que eres un hijo del rey y como tal debes vivir. Dicen además que si eres hijo del Dios del cielo, no tienes por qué estar enfermo o en ruina. Si así lo estás, y sabes por qué estás llevando la carga pesada de maldad a causa de tu pecado o por culpa de tu pasado, es decir, por las maldiciones generacionales. Este evangelio afirma que los creyentes tienen derecho a recibir las bendiciones de salud y prosperidad y pueden recibir tales bendiciones mediante las confesiones positivas de fe. En otras palabras, decrétalo y decláralo, porque hay poder en la palabra. Y por otro lado, el recibir dichas bendiciones como resultado de la siembra de semillas y el pactar económicamente para recibir el milagro deseado. El grado de bienestar y adquisición material suele equipararse con la aprobación de Dios, aunque la Biblia es clara al decir que Dios está atento a las necesidades de sus hijos y de bendecir a su pueblo. Y aunque hay formas legítimas para trabajar y satisfacer tales necesidades, este evangelio suele hacer de la búsqueda de las cosas materiales y el bienestar físico un fin en sí mismo. A mediados del siglo XIX ganó tal fuerza la filosofía trascendental. Sus rasgos principales fueron la primacía del mundo espiritual sobre el mundo material, como también la centralidad del individuo como sujeto libre con la capacidad de dominar al mundo como respuesta de tener a Dios en su interior. El amplio movimiento pentecostal que nacía a principios del siglo XX proveyó el ambiente justo para la incorporación de este pensamiento mágico. De manera específica, la autora Kate Bowler identifica esta conexión en la figura de S. William Kenyon. Este personaje nació en 1867 en una familia de escasos recursos en una región de Nueva Inglaterra. Abrazó la fe cristiana a los 17 años de edad en un encuentro de oración realizado por una iglesia metodista. Desde sus primeros años, se destacó por tener una facilidad para hablar en público, aunque faltante de un verdadero conocimiento centrado en el mensaje cristocéntrico, aún así fue nombrado diácono de la congregación sirviendo durante 6 años. Al no tener bases firmes, el joven terminó por abandonar la fe. Más adelante, el mismo Kenyon afirmaba que no había recibido el Espíritu y de ahí la decisión de alejarse de la fe. Luego se mudó a la ciudad de Boston, buscando cumplir su sueño de actor. Durante un año asistió a un colegio de oratoria donde muchos historiadores creen que entró en contacto con la metafísica, la meditación y el pujante movimiento del nuevo pensamiento. En 1893, Kenyon se casó con una mujer agnóstica llamada Eva Spurling. El joven matrimonio comenzó a asistir a una iglesia bautista donde dedicaron su vida al ministerio por casi una década. Producto de su reciente entusiasmo, esta pareja realizó una serie de viajes por pueblos del estado de Massachusetts, actuando como evangelistas y sanadores, una combinación bastante usual en la época. En esos años se unieron a las iglesias bautistas del libre albedrío, bautistas de la línea arminiana, donde Kenyon fue ordenado ministro. Algún tiempo más adelante abrazó el movimiento de santidad y las reuniones de sanidad. Se convenció que existía una fuerte colaboración entre las creencias, la mente y la salud. Convencido de esto, fundó muchas casas de fe donde los enfermos eran sanados gracias a ejercicios que apuntaban a estimular la fe. También abrazó las enseñanzas wesleyanas sobre la sanidad completa del creyente y sostuvo que la justificación y la santificación sucedían en un mismo y solo acto. Esta salvación completa también conllevaba a una conquista legal, por lo cual los creyentes tenían la capacidad de ejercer poderes espirituales. A partir de este punto, Kenyon empezó a mezclar su cristianismo con muchas enseñanzas del nuevo pensamiento, en especial de la mente sobre la materia. La mente, el espíritu y las leyes universales empezaron a formar parte de los sermones de Kenyon. Para él,
Dios era un espíritu que había creado un mundo espiritual. El evangelio de Kenyon consistía en que la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección habían restaurado los derechos legales sobre este mundo espiritual. Para él, Jesús había develado un mundo que estaba oculto hasta entonces. El pecado era una inhabilidad espiritual que se reflejaba en pobreza y enfermedad. La salvación consistía en adquirir los derechos sobre el mundo espiritual, ascendiendo a la capacidad de dominar leyes espirituales que lo regían. Para Kenyon, este derecho legal de dominar lo espiritual era concedido a cada cristiano cuando recibía la salvación. El creyente lleno del Espíritu Santo debía ser una especie de superhombre que se fundía con la naturaleza divina. Kenyon creía de todo corazón que los creyentes debían vivir su fe aún en su contradicción con lo que sus sentimientos pudieran decirles. Las personas debían aprender a ver sus verdades espirituales para desatar las fuerzas que comandaban el universo. Kenyon se aprovechó del relato de la creación y del primer capítulo de Juan para predicar la importancia de la palabra. Las similitudes de las enseñanzas de Kenyon con las del Nuevo Pensamiento son evidentes. Solo cambia el contenido, pero el método es el mismo. La confesión positiva que Kenyon entendía como palabra de fe. Desde allí se esparció la teología de la prosperidad apoyada en la confesión positiva como mecanismo para poner en acción las leyes espirituales capaces de modificar el mundo material, la salud y la economía. La teología que inició Kenyon proveyó un nicho dentro del movimiento pentecostal y carismático, que luego sería de provecho para el discurso de la felicidad barata. Durante sus inicios, las controversias pentecostales giraban en torno a la santidad, el bautismo del Espíritu Santo y la vigencia de los dones milagrosos. Los nuevos líderes pentecostales que surgieron luego de la Segunda Guerra Mundial recuperaron a Kenyon y predicaron acerca de un poder capaz de otorgar riqueza económica y felicidad durante esta vida. El evangelio de la prosperidad fue en parte porque existía una teología previa que avalaba la idea de un individuo capaz de dominar al mundo material con su mente mediante sus palabras. El discurso de la felicidad pudo convertirse en el evangelio de la prosperidad gracias a la teología de hombres como William Kenyon, que prepararon al movimiento carismático y evangélico para su propia fase de sincretismo. La herencia prometida a un creyente fiel es espiritual, es futura y es eterna. Dios promete tesoros en el cielo, y Jesús, al oír esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Sin embargo, con todas las bendiciones de las que se habla en las Escrituras, la complacencia y el favor de Dios sobre el cristianismo no significa necesariamente que Él hará que cada persona fiel sea materialmente rica o sana físicamente. Recordemos que muchas de las adversidades, sea del tipo que sean, en el cristiano producen santidad y una continua dependencia y acercamiento a Dios. La pobreza y la riqueza le suceden a todo tipo de personas, y Jesús nos enseña que Dios hace llover sobre justos e injustos. La Escritura siempre se aplica. En ocasiones se malinterpreta o manipula con el fin de promover el énfasis principal del Evangelio de la prosperidad. La felicidad es un tema de largo recorrido en la historia del pensamiento humano, pero el actual discurso de la felicidad aparece como una ruptura a ese recorrido. Pastores que prometen una prosperidad instantánea y provocada a la fuerza de pensamientos y palabras, iglesias sin ninguna referencia, sin estudio y sin fundamento bíblico, iglesias que podrían confundirse con cualquier auditorio de cualquier empresa, sermones con énfasis motivacional o coaching, donde el pecado no se nombra, donde no se incomoda a nadie, donde no se habla de arrepentimiento y de la obra de Cristo para salvación, donde Dios se reduce al genio de la lámpara. Para los falsos pastores que se enriquecen de la noche a la mañana, Dios es un obrador de milagros, no un hechicero. Los verdaderos hombres de Dios luchan antes de tener éxito. Para muchos de ellos ni siquiera el éxito los alcanza. Los falsos se vuelven exitosos a la vez sin lucha. Usan encantos para poder mirar hacia el futuro y el pasado para impresionar a las personas. Ahora respóndame usted esta pregunta. ¿Debe la gente pagar antes de ser atendida? La santidad no se compra, sino que es un regalo gratuito de Dios. Y si una persona logra comprar la santidad, entonces no es bíblico. Dios te bendiga.